Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. El día de hoy vamos a continuar nuestra serie en esta carta y voy a dar lectura a los versículos 13 al 18. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18. Dice así la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vamos a orar, hermanos. Señor, venimos ante ti este día, Señor, para adorarte, cantar himnos a tu nombre, Señor, por medio de tu palabra, Señor, animarnos los unos a los otros, a la fe y a las buenas obras, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos ser edificados en este tiempo, Señor, y que podamos creer esas promesas, Señor, que tú tienes en tu palabra, y que podamos vivir nuestras vidas fieles, confiando en ellas por fe, Señor. Bendice a tu pueblo en el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. El día de hoy, como mencioné, continuaremos nuestra serie y hasta ahora hemos visto cómo esta iglesia se convirtió de una manera ejemplar, cómo ellos se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo en medio de gran oposición. Ellos proclamaban, según el libro de los Hechos, a Cristo el Rey, por lo que esto causó alboroto en la ciudad de Tesalónica, diciendo de los gobernantes que estos creyentes estaban predicando a otro rey, no al César. Y no es así, hermanos, que cuando la iglesia empieza a predicar a Cristo como Rey, no nada más el Rey del corazón individual de los creyentes, sino como el Rey soberano a quien se le debe la obediencia, a los imperios, los presidentes empiezan a ofenderse, y así fue en el caso de estos creyentes en Tesalónica. Y Pablo los anima y les expresa su gran amor por ellos. Él tuvo que salir de una forma apresurada, de nuevo por esta misma persecución que se desató, esa oposición. Y Pablo les anima escribiéndoles esta carta, los exhorta a que vivan una vida santa, como vimos hace unas semanas, a que caminen en la voluntad de Dios. Y la última vez que estuvimos juntos vimos cómo Pablo no nada más los llama a una vida santa, sino que también los exhorta, pues había algunos de ellos que estaban de ociosos, pensando que la venida de Cristo se acercaba o podría ser en cualquier segundo, y esto los llevó a llevar vidas ociosas, entremetiéndose en lo que no les importaba. Y así Pablo los exhorta a que no vivan de esta forma, a que vivan ocupados en sus asuntos, ocupándose de las cosas que el Señor les había llamado, siendo fieles a Cristo para su gloria. Y si recuerdan, vean el versículo 12, no ven cómo dice al principio del versículo 12, a fin de que os conduzcáis
honradamente para con los de afuera. Así que estos creyentes debían ocuparse en sus asuntos y así glorificar a Dios y vivir de una forma honrada con los de afuera, de tal forma que los incrédulos vean la conducta cristiana y glorifiquen a Dios. Y si esta nos recuerda la promesa del pacto, incluso el pacto que Dios hizo con Israel cuando los sacó de la esclavitud, y en Deuteronomio les recuerda al pueblo de Israel y les dice: ustedes serán mi pueblo y les voy a dar estas leyes, y estas leyes y su obediencia a esta forma de vivir va a hacer que las naciones se maravillen y se admiren la forma en la que ustedes se conducen y me sirven. Y así el Nuevo Testamento hace el mismo eco a estos mandatos. Ahora, en estos versículos, el día de hoy, versículos 13 al 18, vamos a ver cómo Pablo ahora va de lleno a corregir el error doctrinal que a muchos los había llevado a vivir de una forma ociosa, y a otros, como vamos a ver, este error doctrinal o ignorancia, como vamos a ver, a muchos los llevó a una tristeza, a un desánimo. ¿Y cuál era esa doctrina? Bueno, era la doctrina de la segunda venida de Cristo. Pablo se ve impulsado a corregir esta doctrina, a instruirlos y instruir su ignorancia en esta doctrina, para que no estuvieran tristes, sino que ellos tuvieran la esperanza que el creyente tiene en esta vida y en la venidera. ¿Y cuál es esa esperanza para el creyente según este texto? La esperanza del creyente, hermanos, es la resurrección del cuerpo y la vida eterna con nuestro Señor. Y el día de hoy me gustaría que consideramos esto el día de hoy. Como por un lado un mal entendimiento escatológico, es decir, la doctrina de las últimas cosas, que incluye la doctrina de la muerte, la doctrina de la venida de Cristo, la vida eterna. Todo esto se encuentra dentro de este gran encabezado que es la escatología. Y quiero que veamos cómo un mal entendimiento de esto puede traer consecuencias prácticas. En este caso, tristeza trajo a los tesalonicenses. Y por el contrario, un entendimiento correcto, te lleva a vivir en esperanza en las promesas de Dios. Y de forma de paréntesis, hermanos, el día de hoy nos vamos a enfocar más, como debería ser en muchos de los casos que vemos en internet, de pastores o predicadores que simplemente leen este texto para hablar del arrebatamiento y hacer sus cálculos y ir a otros pasajes y hacer referencias y sacan todo un sistema escatológico, doctrinal, y simplemente se enfocan en un versículo de todo este pasaje. Bueno, el día de hoy vamos a ver el pasaje en su contexto, el punto central del pasaje, y así veremos estas aplicaciones para nuestra vida. El título del sermón, hermanos, para que lo tengan en mente, es la esperanza del creyente, la resurrección y la vida eterna. Vean conmigo el versículo 3, hermanos. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Aquí Pablo una vez más expresa ese deseo de instruir su ignorancia. Pablo reconoce que estos tesalonicenses eran creyentes nuevos, y Pablo ve la necesidad de instruirlos. Tal vez cuando él tuvo que salir y partir de Tesalónica, no llegaron a estos puntos doctrinales, a estos detalles, a los detalles finos. No les pudo explicar la muerte, todas estas doctrinas de la segunda venida o los detalles.
Ciertamente Pablo les predicó el Evangelio y les predicó la venida de Cristo, pero una vez más los detalles y los puntos finos que vamos a ver expuestos el día de hoy, aún los tesalonicenses tenían ignorancia. Y no nada más era una ignorancia, sino que ellos mismos traían ya filosofías y una mente por su trasfondo del paganismo. Ahora, dice Pablo, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Aquí la palabra duermen es una expresión simbólica, metafórica, un eufemismo para hablar acerca de la muerte. No es que los que duermen literalmente están dormidos, no están inconscientes en un estado como su alma dormida, sin conciencia, por así decirlo. De hecho, muchas filosofías enseñaban esto en el tiempo del paganismo, una aniquilación del cuerpo y del alma. Y Pablo aquí nos enseña con esta figura que los que están muertos, específicamente los que mueren en Cristo, porque este es el tema, los que mueren en Cristo están dormidos. Ahora, ¿por qué Pablo usaría este lenguaje? Bueno, Pablo usa este lenguaje para hablar de la muerte de un creyente, porque el creyente va a resucitar. El creyente va a resucitar a vida eterna. En ese sentido, los que duermen serán despertados en la resurrección del cuerpo a vida eterna. Si recuerdan aquel pasaje en el Evangelio cuando hay una niña que murió hace tiempo y todos se están lamentando la muerte de esta niña, y el Señor se acerca y les dice a todos que no se entristezcan, que ella está dormida. Ahora, el Señor no era ignorante, Él sabía que esta niña había muerto, sino que Él estaba en este pasaje, vemos cómo Él usa esta palabra de dormir para mostrarnos que Él tenía el poder para resucitar a los muertos. Y en este sentido, esta niña estaba dormida porque Él la iba a resucitar precisamente en ese momento. Y así Pablo usa esta palabra. Ahora, era tal ignorancia acerca de la muerte, del concepto de la muerte para los tesalonicenses, que Pablo una vez más se ve llamado a instruirlos, y porque esto había producido en ellos una tristeza y desesperanza. Vean de nuevo el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Ellos se habían entristecido mucho por esta ignorancia acerca de la doctrina de la muerte, específicamente la muerte de los creyentes. ¿Qué sucedía con ellos? ¿Dónde estaban? Y de nuevo, la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué es que estaban entristecidos? ¿Por qué tenían esta tristeza como los que no tienen esperanza? Haciendo referencia de los no creyentes, de los otros, de los incrédulos. Los incrédulos que no tienen esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué es que estaban de esta forma? Bueno, una vez más, ellos venían de un trasfondo pagano y tenían la idea que cuando morían ya todo había acabado, que no había más, y conceptos como la resurrección del cuerpo era algo impensable. Si recuerdan, Pablo tiene que corregir este mismo concepto a la iglesia de Corintio, ¿recuerdan? Había algunos en la iglesia de Corintio que decían que no había resurrección de los muertos, y Pablo se ve en la carta a los Corintios, les dice, bueno, si no hay resurrección de los muertos, Cristo tampoco resucitó, y si Cristo no resucitó, nosotros estamos en nuestros pecados, en nuestros delitos, y bueno, vayamos, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y así muchos
de estas filosofías traían estos conceptos, que no había resurrección, que la muerte era el fin. Y de nuevo muchos creyentes, por lo tanto, entonces, a luz de la segunda venida de Cristo, que Pablo les había predicado, que Cristo iba a regresar por su iglesia, ellos pensaban que los muertos en Cristo se iban a perder de ese gran evento, de la gloria de ese evento. Y no nada más la gloria de la segunda venida, sino que del reino eterno de Cristo. Que los que murieran antes de la venida se iban a perder del reino de Cristo, de la vida eterna, viviendo en cuerpos físicos con el Señor. De tal forma que ellos tenían una gran tristeza por los hermanos que morían efectivamente antes de ese gran día. Y tenían una tristeza reflejada como la de un incrédulo, como la de los incrédulos, sin esperanza. Y vamos a ver más esta esperanza más adelante. Y aquí, hermanos, podemos ver primeramente cómo no entender la doctrina de la muerte o de la escatología, de la segunda venida de Cristo, puede traer desánimo, puede traer tristeza. Tener conceptos errados puede no nada más traer estas emociones o sentimientos, sino puede traer toda clase de emociones supersticiosas en algunos casos, diferentes emociones desmedidas. Y Pablo, y es necesario, al igual que Pablo en estos días, corregir la ignorancia en esta doctrina. Es necesaria la doctrina para vivir de una forma cristiana. No nada más es necesario la doctrina para instruir nuestra mente, sino que es necesario la doctrina, y especialmente la doctrina de la escatología, para vivir una vida correcta, una vida con esperanza, no una vida como los paganos que no tienen esperanza, que viven una vida satisfaciendo toda su carne en este día, en este momento. Pues esto es el único gozo que ellos sienten tener y piensan tener, y por lo tanto viven de esa forma. Y muchos cristianos han adoptado esa filosofía del mundo, una filosofía humanista centrada en el hoy y nada más en el hoy. Y esto, hermanos, realmente refleja una actitud sin esperanza. Así viven los incrédulos, satisfaciendo su carne, y el día que mueren, la muerte se lleva todos sus gozos, sus esperanzas. No hay nada más en el futuro para ellos. Y eso es de la perspectiva de aquellos que mueren, pero ¿qué tal cuando nosotros vemos la muerte de alguien? O los incrédulos experimentan la muerte de un familiar o un amigo. Hay un lamento, hay un desánimo cuando ven a un familiar partir. No tienen esperanza. Se les ha acabado todo y lo único que les resta es una memoria de tal persona. En 2 ocasiones me ha tocado asistir a 2 funerales, y uno de ellos era un hombre creyente, el funeral de un hombre creyente que fue con el Señor, y el segundo fue de un hombre que no era creyente. Y es interesante ver la marcada diferencia entre el sentimiento general del funeral de aquel hombre creyente, donde ciertamente había tristeza, mas no había una desesperanza, un desaliento. Había tristeza, pero había gozo y confianza en el Señor. No nada más de que ese hombre iría inmediatamente con el Señor o ya estaba con el Señor, sino que tenían una esperanza, una expectativa que verían de nuevo a ese ser querido.
Por lo contrario, en el funeral de aquel hombre incrédulo, no minimizando su dolor, sino incluso entendiendo su falta de esperanza, su dolor y su lamento, pero era un lamento sin esperanza, tal como nos dice nuestro texto, un llanto de tal forma que había seres queridos que no querían que se llevaran el cuerpo de aquel hombre que estaba en el ataúd. Y ese hombre ya había partido. Y los familiares que no eran creyentes estaban lamentándose, llorando, gritando, desesperanzados realmente. Y así es la vida del incrédulo, hermanos. El no creyente vive sin esperanza en este mundo. Vive con el miedo a la muerte. Incluso aquellos que dicen que no le tienen miedo a la muerte. Todos tienen miedo, los incrédulos, de cuando se mueran sus familiares, sus amigos. Ellos viven solamente para el hoy, pero cuando ese día llega, se les acaba todo su gozo y su felicidad. Y empiezan tal vez a considerar la eternidad, pero ya ese momento es demasiado tarde. Y hermanos, en aplicación, si algo, por un lado, te animo y te exhorto y como creyentes a que perseveren en la fe, que mueran en el Señor. Pero por otro lado, consideren lo siguiente, que cuando ustedes partan, ¿cómo va a ser su funeral? ¿Has considerado ese día? ¿Qué quieres que tus familiares, tus amigos, tus hermanos en la fe, cómo quieres que estén en aquel día? ¿Tú quieres que estén tristes, sin esperanza, sin gozo, lamentándose? Y tal vez por una misma irresponsabilidad que tú cometiste, incluso como creyente. Mas no sea así, hermanos. Preparémonos para morir en el Señor y morir bien. Instruyamos a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestras esposas, nuestros esposos, en la esperanza que como creyentes tengamos, para que cuando ese día llegue, cuando ese día tus familiares te vean enfrentados por esa realidad, que tú ya no estés, ellos no se lamenten y de una forma como incrédulos, sino que ciertamente tengan tristeza, mas tengan un gozo y una esperanza en el Señor. Y así, hermanos, debemos morir. Así debemos morir como creyentes, en esa esperanza. Y Pablo se ve en la necesidad de exhortar a los tesalonicenses que no se lamentaran de esta forma con sus hermanos que ya habían partido, que ellos no se debían entristecer de esta forma como los incrédulos, porque ellos tenían una esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza, hermanos? Veamos el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Pablo les enseña y les dice a los tesalonicenses: iglesia, si tú crees que Cristo murió y resucitó, si tú crees esto, si tú crees en la resurrección de Cristo, si tú crees que Él murió no nada más espiritualmente como algunos gnósticos o algunas herejías enseñaban, sino que Cristo murió físicamente como hombre, pero también resucitó en un cuerpo físico, así también, iglesia, los que mueren en el Señor serán resucitados juntamente con Él.
Este era el evangelio que Pablo les había predicado, la muerte y la resurrección del Cristo, del Mesías. De tal forma que el concepto de la resurrección, incluso para ellos, no debía ser un concepto imposible. De nuevo, si no hay resurrección, si Cristo no resucitó, entonces tampoco nosotros. Pero Pablo les dice, Cristo sí murió y sí resucitó. Y si tú lo crees, Dios es poderoso también para resucitarte y resucitar a los hermanos que ya habían partido. Noten cómo dice el final del versículo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Dios es poderoso para traer o resucitar, como vamos a ver más adelante, a los que murieron en Cristo, a los que durmieron en Cristo, según este texto. Dios es poderoso. Para Él es posible. Dios resucitó a Cristo. Cristo resucitó entre los muertos. Y no nada más esto, porque Dios es poderoso para hacerlo. Y les dice Pablo, si ustedes creen que esto sucedió, que Cristo murió y resucitó, si tú crees el Evangelio, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Escuchen estas dos palabras: en Él. A los que durmieron en Él, o los que murieron en Él, podríamos decir también. Y estas son las palabras favoritas de Pablo. Estas dos palabras que nos apuntan a la unión que tenemos los creyentes con Cristo. Esta no es una promesa universal para todo el mundo. Esta promesa de la resurrección de entre los muertos con Cristo no es para todos. Esta esperanza no es para todos, sino es para aquellos que durmieron o mueren en Él. Los que murieron unidos en Él, los que murieron creyendo en Él. En Él, quien venció la muerte. Si me acompañan brevemente a 1 Corintios, voy a leer un versículo. 1 Corintios 15, versículo 20. 1 Corintios 15, versículo 20. Pablo aquí dice lo siguiente: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias o primeros frutos de los que durmieron es hecho. Él es el primero. Él es las primicias, lo primero de la cosecha que se da a Dios. Versículo 21, porque cuanto la muerte entró por un hombre, es decir, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Los que mueren en Cristo, Cristo ha sido hecho la cabeza o las primicias de todos los que mueren en Él, de la resurrección del cuerpo. Él es la garantía, porque Él resucitó, los que mueren en Él resucitarán. Ahora, aún más viendo este concepto de estar unidos a Él, ¿por qué es que vamos a resucitar? Los que mueran en Cristo resucitarán. Es que el estar unidos a Cristo por la fe también es ser justificado de nuestros pecados. De tal forma que el pecado que trajo la muerte, la paga del pecado es muerte. Si tú estás en Cristo, unido a Él, has sido justificado. Has sido justificado en Él. De tal forma que la muerte no tiene poder sobre ti. Romanos 4:25 dice, el cual, hablando de Cristo, fue entregado por nuestras transgresiones. Cristo fue entregado por nuestras
transgresiones, y dice, y resucitado para nuestra justificación. Él resucitó como la garantía, pero también resucitó justificándonos de todo el pecado, perdonándonos todo el pecado, lavándonos de todo el pecado y de la paga del pecado. De tal forma que, como dice Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, hablando de nosotros, Él también participó de lo mismo, es decir, Él participó de carne y sangre, murió y resucitó. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte. Cristo murió por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo nos libertó. Cristo es las primicias. Cristo nos justificó por su muerte, por su sacrificio y por su resurrección. Por su muerte y resurrección, Él venció a aquel que tenía el imperio de la muerte y nos libra de esa esclavitud y servidumbre, al temor de la muerte. ¿Te das cuenta, hermano, que si estás en Cristo, la muerte, no debes temer la muerte? Y esto es a lo que Pablo dice en Tesalonicenses, que Dios va a traer con Jesús, es decir, en su venida, a los que durmieron en Él. A los que durmieron en Él. Él es poderoso para hacerlo. Pues ha enviado a su Hijo para darnos esta esperanza y darle esperanza a todos aquellos que mueren en Él. Así que Pablo por eso instruye a los tesalonicenses a que no tengan esta tristeza desmedida. Porque Cristo resucitó, el creyente aunque muera también resucitará en su venida. La muerte no tiene poder sobre el creyente, la muerte no es nuestro estado final. Y los tesalonicenses debían vivir con esta esperanza tanto para sus seres queridos que habían muerto en la fe, como ellos tenían que tener esta esperanza. Y nosotros también debemos vivir con esta esperanza en Él. Vivir en santidad, ocupándonos en el avance del reino. Escuchen, sin temer la muerte, sino creer que Dios, si Dios resucitó a Cristo, también nos resucitará en el postrer día. ¿Se dan cuenta cómo un entendimiento de estas cosas nos ayudan a que encajen todas las doctrinas de una forma armoniosa? Vivimos en santidad, vivimos predicando el Evangelio, avanzando el reino sin temer la muerte. De nuevo, si vivimos sin tener esto claro en nuestra mente, escuchen, nos va a llevar a vivir vidas cómodas, cobardes, temerosas. ¿Por qué? Déjenme recordarles lo siguiente. Nuestros padres, los primeros cristianos, los apóstoles, los reformadores, los puritanos, los reformadores escoceses, incluso hermanos en la actualidad que hoy viven, ¿cómo es que ustedes piensan, hermanos, que ellos pueden predicar el Evangelio y vivir vidas tan consagradas al Señor con valentía, con convicción? ¿Cómo es que podemos leer en Hebreos que por la fe muchos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros?
¿Tú crees, hermano, que ellos lo hicieron todo esto con el temor a la muerte? ¿Con un temor incrédulo a la muerte? ¿O ciertamente creyeron en las promesas de Dios y no contaron su vida, sino que ellos creían las promesas de Dios y creían estas doctrinas y las tenían delante de sus ojos y así vivieron? ¿A quién temes más? ¿A Dios? Muchas veces decimos al hombre, pero podemos decir o la muerte. Si tú has sido libertado de la esclavitud y del poder de la muerte, no hay que temerla. Escuchen, nunca vas a poder y nunca podremos hacer algo grande para el Señor si tenemos la muerte más que aquel que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. Nunca vamos a hacer algo grande para el Señor si tenemos temor de esto. No es decir que no tenemos ninguna clase de temor o de ninguna clase de instinto de preservar nuestra vida, sino que la muerte no nos pone en una forma cómoda, en una forma desesperanzada. Si el Señor nos llama a esto, sea gloria a Él. ¿Por qué? Porque creemos que Él resucitará nuestros cuerpos en aquel día. La muerte para un creyente, hermanos, no es algo trágico. La muerte de un mártir no es algo trágico. La muerte de Cristo no fue algo trágico, sino que dio lugar a la resurrección que nos trajo salvación en Él. Y así nosotros resucitaremos. Me llama mucho la atención una cita que he estado leyendo de un padre de la iglesia que decía que la sangre de los mártires era la semilla de la iglesia o del evangelio. Es decir, la muerte del creyente produce vida, produce prosperidad. Dar nuestra vida por Cristo. Ahora comienza en las cosas pequeñas en tu hogar, matando la carne, matando la carnalidad, la mundanalidad, y así podremos después enfrentar a los dragones y los leones más grandes que están delante de nosotros. Pero comienza con lo pequeño. No temas, no te entristezcas como los incrédulos que no tienen esperanza. Tú tienes una esperanza que tienes que perder. Si el vivir es Cristo, como dice Pablo, y el morir es ganancia. Versículo 14 una vez más. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Ahora veamos los versículos 15 al 17, aun como Pablo explica y desarrolla más esta doctrina con más precisión, incluso dándonos una línea de tiempo, si podemos decirlo así, de cómo sucederán esta resurrección, cuál va a ser las circunstancias o la cronología. Y hermanos, tengamos en mente que Pablo está respondiendo a la tristeza de los tesalonicenses, que pensaban que sus hermanos que habían muerto antes de la venida de Cristo, ellos se perderían de la consumación del reino y de la vida eterna. Y así Pablo, versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, es decir, como revelación apostólica directamente del Señor,
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, los que queden vivos en aquel día, en la venida del Señor, no precederán, no se adelantarán, no irán primero, no experimentarán las glorias de la venida de Cristo y su reino y la vida eterna. No nada más sin ellos, sin los que murieron en Cristo, sino no se adelantarán a ellos. No se adelantarán a ellos. Versículo 16, noten, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, versículo 17, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así que Pablo les explica y les dice, de hecho, hermanos, no se entristezcan, de hecho ellos van a resucitar primero. Ellos resucitarán primero. De hecho, ellos van a tener la dicha de experimentar la resurrección del cuerpo. Luego nosotros, los que vivimos, dice Pablo, los que estén vivos en aquel día, ellos serán tomados. Era tanto el énfasis que Pablo da, o la gloria de la resurrección, que algunos padres de la iglesia pensaban que incluso los que estaban vivos o los que quedaran vivos en aquel día, cuando Cristo vuelva, ellos morirían instantáneamente para después resucitar, pero vemos en las Escrituras que no es así, que efectivamente los que estén vivos en aquel día no morirán y después resucitarán, sino que serán arrebatados y serán transformados. En aquel día, hermanos, los muertos resucitarán primero, los muertos en el Señor, cuando Él venga otra vez, tal como Él se fue ascendiendo al cielo, Él descenderá del cielo. Y después los muertos en Cristo resucitarán y luego los que estén vivos serán arrebatados o serán tomados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Así que los creyentes de Tesalónica debían estar tranquilos, que sus hermanos que habían muerto, ellos experimentarían incluso primero la gloria de la venida de Cristo. Ahora, Pablo no lo dice aquí, pero me gustaría leerlo, si me acompañan a 1 Corintios 15, de nuevo 1 Corintios 15, ¿qué es lo que sucede con aquellos que son arrebatados? Pablo no lo dice en este texto, pero en 1 Corintios 15 nos dice qué es lo que sucede cuando los que estén vivos sean arrebatados juntamente con el Señor, o más bien para recibir al Señor. 1 Corintios 15, versículo 51, dice así: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, es decir, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amados, los que son arrebatados, los que son tomados, esta palabra arrebatado simplemente significa ser tomado de una forma violenta o tomado hacia alguien. En este caso son tomados hacia el Señor para recibir al Señor en el aire. Los que son arrebatados van a ser transformados, como dice Pablo aquí en Corintios, en un abrir y cerrar de ojos.
serán transformados a cuerpos glorificados, a cuerpos incorruptibles, porque la corrupción, este cuerpo caído, no es apto para la vida eterna, incorruptible y eterna. Y es hermoso ver cómo el texto al final dice que en ese día, finalmente, o más bien claramente y de una forma manifiesta, en la resurrección de los creyentes, la muerte será vencida. Cristo ya la venció, Él resucitó, pero en aquel día se manifestará para todos sus hijos, para todos los creyentes. Y te pregunto, hermanos, Pablo aquí nos dice y nos enseña esta doctrina. ¿Qué tanto tú piensas en ese día? ¿Qué tanto tú piensas en aquel día que tu cuerpo será transformado? O más bien, o que resucitemos. ¿Cuánto meditas en ese día para alentarte, para perseverar en la fe, para las buenas obras? Pablo dice que nuestro cuerpo actual no lo debemos usar para el pecado, que no usemos esta excusa, bueno, un día se me va a dar un nuevo cuerpo, un cuerpo transformado, por lo tanto puedo hacer lo que quiera con este cuerpo que tengo ahora. No, Pablo dice, porque ese es nuestro destino, no usen sus cuerpos como instrumentos de iniquidad, más bien para santidad, como instrumentos de justicia. Así que tú piensas en aquel día, en el día que serán transformado tu cuerpo, seremos resucitados, y entonces vives de tal forma con ese día en la mente y te conduces creyendo eso, en santidad, en el día que ya no habrá más pecado, cuando la muerte finalmente será vencida en tu vida, la corrupción será vencida. Ahora, me gustaría mencionar algunas cosas de este texto y vamos a leerlo. Y esta doctrina, hermanos, nos debe alentar de una forma única para perseverar en la fe, para las buenas obras, para avanzar el reino de Cristo por medio del Evangelio. Como Pablo ya enseñó, no para estar ociosos, no para estar en sus supersticiones, viendo las lunas y los eclipses y profetizando y diciendo qué día va a venir Cristo. No, más bien esta doctrina, este texto nos debe apuntar a vivir vidas esforzadas, creyendo las promesas del Señor. Quiero que notemos algo, el versículo 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ahora, bajo ninguna análisis hermenéutico y considerando el contexto inmediato, alguien puede llegar a la conclusión que este texto enseña un rapto secreto, dispensacional, pretribulacional. Si leemos el texto en su contexto, el pasaje del arrebatamiento, es claro que el Señor está hablando de su segunda venida. Es claro que está hablando de cuando Él regrese como un rey triunfante. De hecho, hemos visto que ni siquiera el arrebatamiento es el tema central de este texto, sino que el texto se está alrededor de la doctrina de la resurrección del cuerpo.
y la esperanza que tenemos como creyentes es en la venida de Cristo, en la segunda venida, que la muerte es vencida. Y todo lo digo esto, si ustedes han estudiado algo del dispensacionalismo, podrán empezar a ver qué estoy tratando de decir. No hay espacio, por ejemplo, para un reino milenial después de esto. Quiero que me acompañen brevemente a 1 Corintios 15, 20, versículo 20. Y quiero que veamos una vez más en este capítulo, Pablo cómo desarrolla aún más esta cronología, para que tengamos claro cómo el dispensacionalismo o la doctrina del arrebatamiento secreto y todas estas que se asocian no tienen lugar en la doctrina bíblica. Dice 1 Corintios 15, 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Si leemos con cuidado este texto, nos daremos cuenta que en la venida de Cristo suceden varias cosas clave. En su venida, los muertos en Cristo resucitarán, los que hayan quedado vivos serán transformados. En aquel día, el postrer enemigo, el último enemigo, no va a haber más enemigos después de esto, el último enemigo, que es la muerte, será destruido. ¿Y qué dice el texto? Que desde la venida de Cristo, cuando Él resucitó como las primicias, hasta su segunda venida, noten cómo dice, versículo 25, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo es la muerte. ¿Y cómo es vencida la muerte? Con la resurrección de los creyentes, la transformación del cuerpo en la victoria gloriosa cuando Él venga en su segunda venida. ¿Cuál es la conclusión entonces, hermanos? Que Cristo está reinando ahora. Que Cristo está poniendo a todos sus enemigos debajo de sus pies. Luego en su venida, la resurrección de los muertos. Y el último enemigo será vencido en aquel día, que es la muerte. Y luego Cristo entregará el reino a su Padre. ¿Y qué quiero enfatizar de todo esto? No nada más es refutar la doctrina dispensacional o premilenial, sino que quiero que consideremos que Cristo regresa no solamente como aquel que murió y resucitó, sino que Él regresa como aquel que gobernó y reinó en la historia, venciendo a todos sus enemigos, y así en su venida regresa manifestándose con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, como dice nuestro texto en Tesalonicenses. Con trompeta de celebración, como aquella trompeta que escucharon en aquel monte Sinaí, el pueblo de Israel, con una voz temible, una voz, una trompeta para convocar a su pueblo, para recibirlo como el rey victorioso, que en aquel día vence el último enemigo, que es la muerte. Y así su pueblo se es elevado al cielo para recibirlo en esa gran entrada triunfal.
como rey, para darle gloria y honor para siempre. Su pueblo es tomado para recibir a su rey. El pueblo sale de la ciudad para recibir a su rey triunfante, que reinó y venció a todos sus enemigos. Y ese día es el último enemigo, que es la muerte, como hemos visto. Ese día, hermanos, será el día que se manifestará nuestro Rey de gloria. Y nosotros, como su pueblo, saldremos a recibirle triunfantes. Ahora, en aplicación, mientras tanto, hermano, gózate en tu Rey, que ahora reina. Y como su ejército se alista para la batalla, para predicar su reino y su evangelio, no temiendo a la muerte, pues la muerte no tiene potestad sobre nosotros. Y así, hermanos, vivimos con esa esperanza en esta vida. Noten el final del versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Déjame leer estas palabras una vez más. Y así estaremos siempre con el Señor. No va más pecado. No habrá más que nos separe de nuestra comunión con Él. Si ahora ya disfrutamos de esa bendición, que nada nos separa de su amor, cuánto más claro será en aquel día cuando estemos con Él para siempre. No habrá nada que nos separará de Él, sino que estaremos siempre con el Señor. Como dijo un teólogo en aplicación, hermanos, no podemos pretender querer pasar una eternidad con el Señor y no querer estar con Él de este lado de la gloria. ¿Le conoces? ¿Pasas tiempo con Él? ¿Esperas aquel día que estarás siempre con el Señor? Versículo 18, y terminamos con estas palabras. Versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Los tesalonicenses, después de ser instruidos en esta doctrina, Pablo los llama que dejen al lado esta tristeza que los que tenían. Debían alentarse, debían animarse con esta doctrina y así vivir diferente, no como los incrédulos que no tienen esperanza. Ahora Pablo exhorta aquí en este último versículo a que se animen los unos a los otros. Y aquí nos da un aliento específico, nos dice con qué palabras. No es una exhortación general, sino nos dice con estas palabras, con esta doctrina, alentaos los unos a los otros. Y así, hermanos, es nuestro llamado animarnos los unos a los otros con estas palabras, con esta enseñanza, con esta doctrina, con estos pasajes. Tú te debes animar y tú debes animar a tus hermanos con estas palabras. No es estar esperando un rato, animarnos en eso, que muchas veces lleva a la comodidad, sino más bien animarnos a ver nuestra esperanza y a obrar. Escuchen cómo dice Hebreos 10, versículo 23. Hebreos 10, 23 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Versículo 24: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 25:
no dejando de congregarnos como algunos tienen con costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Se dan cuenta cómo el autor de Hebreos hace eco a Pablo? No nos animamos meramente por animarnos, sino nos animamos y nos estimulamos el unos a los otros al amor y a las buenas obras. Y aquí vemos de nuevo el texto que no nos debemos de congregar, porque si no estamos congregándonos con el pueblo del Señor, ¿cómo nos vamos a animar a esto? Todo lo contrario, si nos dejamos de congregar, si no nos estamos animando los unos a los otros, a considerar nuestra esperanza, a considerar estas cosas, entonces entraremos en un desánimo espiritual e incluso una comodidad espiritual. Y así que hoy, como dice Pablo, con esa aplicación práctica, les animo, hermanos, a que consideremos este pasaje, que consideremos esta esperanza, ya que el día se acerca, y animémonos al amor y a las buenas obras. ¿Crees en la resurrección de los muertos? ¿Crees que Cristo vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos? ¿Crees en la vida eterna con Cristo para siempre? Bueno, vive como si lo creyeras. Vamos a orar, hermanos. Señor, venimos a ti, Padre. Damos gracias, Señor, por tu palabra, por tus promesas. Como cantábamos, tus promesas fieles son, Señor. Y ahora, al considerar una de ellas, tu venida, la resurrección y la vida eterna contigo para siempre, Señor, te damos gracias, Señor, porque nos amaste, Señor, y nos salvaste, Señor. Cuando éramos gentiles, Señor, sin Cristo, sin esperanza en este mundo, Señor, tú nos has hecho cercano a las promesas, al pacto, Señor. A ti, Señor. Ayúdanos a vivir creyendo esto, Señor. Ayúdanos a comenzar en las cosas pequeñas, Señor, y así ser fortalecidos para las cosas más grandes, Señor. No temiendo la muerte o al hombre, Señor, sino viéndote a ti, Señor, y confiando en ti. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.